Entrenamiento de piernas, progresión lenta, el hate que se recibe, es más lesivo que el gimnasio, masa muscular, frustrante. Para empezar, tenemos una de las cosas más criticadas en la calistenia, la cual son las rutinas de piernas, ya que no hay muchas rutinas que relacionen la calistenia con las piernas. Pero igual, esto no es tan malo como te lo ponen, ya que en YouTube hay una extensa lista de rutinas para piernas, que tal vez no involucran la calistenia, pero de igual manera, cualquier persona lo puede hacer sin necesidad de ir al gimnasio. Quien dijo que solo se puede hacer piernas en el gym, rutina para piernas en casa sin equipo. Si eres totalmente nuevo, vas a tener que empezar con lo más sencillo. Algunos ni siquiera podrán hacer una dominada o ni siquiera una lagartija. Y lo bueno es que hay ejercicios para principiantes de este estilo, pero a decir verdad, una persona normal que nunca ha hecho ejercicio va a tardar al menos más de 3 meses para dominar los ejercicios más básicos de la calistenia. Ya ni hablemos de los más exigentes como el Dragon Flag, flexiones con una mano, los Muscle Ups, entre otros más complejos. Principiante, te voy a enseñar 3 trucos fáciles de calistenia, su nivel y su tiempo de aprendizaje. El número 1 sería la rana, la dificultad sería 1 y el tiempo serían 2 semanas. El número 2 sería el Tiger Handstand, dificultad 3 y tiempo 3 meses. Y el Aeroplan, dificultad 2 y tiempo 2 meses. El odio que reciben los calisténicos en las redes sociales, la verdad, pudo afectar a más de uno y lo pudo haber impulsado a dejar esto y meterse en otro deporte. El hate que reciben normalmente son de niños de 12 años que apenas llevan 2 meses en el gimnasio y creen que los calisténicos se merecen todos esos insultos, mayormente por lo mencionado anteriormente de las piernas. Pero la verdad no merecen ningún tipo de odio, probablemente solo sea envidia de unos, pero si vas a entrar a calistenia ten asegurado que al menos una persona te va a estar criticando lo estúpido. La calistenia es solo para los flacos, bro. Y sí, como leíste, este deporte es mucho más lesivo que el gimnasio. Y esto porque siempre estás expuesto a lesionarte. Una parte del brazo, las muñecas, el pecho, la espalda, entre otras cosas. Puede ser unos ejemplos como los fondos, flexiones, los muscle ups, en sí en todo lo que involucre tensión en tu cuerpo, que es en la mayoría de los ejercicios. Estás más expuesto por el hecho que no son pesas las que estás controlando, ¿me entiendes? Y las puedes tirar cuando no puedas más simplemente, sino que es tu cuerpo con el que estás entrenando y no es tan fácil librarse de una repetición que sientas que es lesivo o que te está haciendo daño. Por eso te lesionas el hombro. Así es, a los gym rats o a la gente que hace calistenia, muchísimos nos lesionamos del hombro. ¿Por qué será que nos lesionamos tanto del hombro? ¿Por qué será que sientes esa punzada a la hora de que haces press de banca, a la hora de que haces flexiones, a la hora de que haces fondos? ¿Por qué será que sentimos ese dolor? Ojo que puede ser debido a muchísimas cosas, pero el problema más común o el dolor, la lesión más común que pasa en todas las personas que hacemos ejercicio son los rotadores externos. Esos músculos normalmente no los trabajamos a la hora de los ejercicios que hacemos, por lo tanto son muy débiles. Si quieres evitar lesiones, así como yo cuando me lesioné del hombro, lo que hice fueron estiramientos, tanto con liga, tanto en pared, tanto otros ejercicios. Yo te recomiendo, antes de que empieces a hacer tu rutina normal, hagas un buen calentamiento en el hombro, en la articulación del hombro, hagas unas buenas rotaciones externas, ejercicios o estiramientos en los cuales hagas una rotación externa y notarás muchísima mejora. Sería todo y cuídense. Claro, puedes ganar masa muscular y verte bien mamadísimo Cabina Aesthetic, pero es mucho más difícil hacer esto. En muchas ocasiones te puedes quedar estancado y también algunos ejercicios, la verdad es que no son tan buenos para romper esas fibras musculares. Si estoy en lo incorrecto, por favor, corrígenme. En nuestro entrenamiento sería el volumen. Volúmenes altos están ampliamente demostrados que tiene gran beneficio para esas adaptaciones estructurales. Debemos acumular muchas series y muchas repeticiones, eso sería el volumen, series por repeticiones, dentro de nuestra sesión para poder producir esas ganancias. Atletas principiantes deberían realizar entre 40 y 70 repeticiones por sesión y por grupo muscular para conseguir... They're like animals, and I slaughtered them like animals. I hate them.
La calistenia es sumamente frustrante como cualquier otro deporte, básicamente porque los cambios tanto como del físico como de los entrenamientos apenas son muy notables en las primeras semanas o tal vez hasta los meses. Como vimos en uno de los anteriores clips, los ejercicios más básicos pueden durar hasta 3 meses y esto se supone que solamente es lo más fácil, por eso mismo es muy frustrante. The world is so small till it ain't. Punto no mencionado, pero lo quería añadir. La calistenia es arte puro, por lo que puedas lograr en años, solo tienes que tenerle mucha paciencia y no desesperarse. Bro, te puedo asegurar que si llegas a dominar hasta lo más difícil, sin duda valdrá totalmente la pena todo ese tiempo invertido en la calistenia. Simplemente es arte. Y bueno gente, hasta aquí el video. Si les gustó, denle like para el lado bueno del gimnasio y la calistenia. Si es que les gustaría un video de eso, comenten y nos vemos. Let me tell you a little bit about Tyler Durden.